Hola amigos, bienvenidos a mi canal Estrategias Diarias. Hoy vamos a ver un nuevo tema que espero que sea de vuestro interés. Hoy vamos a ver un método para mejorar la sostenibilidad de nuestro planeta. La sostenibilidad es un tema de actualidad. Todos comprendemos que para hacer viable nuestro planeta a largo plazo es importante reducir la contaminación y racionalizar la extracción de recursos que extraemos del planeta para fabricar los bienes de consumo, reutilizándolos siempre que sea posible y reciclándolos al máximo al final de su vida útil. En los medios se habla de economía circular y en los colegios se enseña la importancia de las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Cualquier producto pasa por las siguientes fases de vida: su diseño, su fabricación, el transporte hasta el lugar donde se consume y al final de su vida útil el residuo resultante. Hasta ahora podemos decir que se han hecho una serie de mejoras en el ámbito de la fabricación y gestión de los residuos. Existe mucha normativa al respecto. Sin embargo, la fase de diseño aún no tiene el protagonismo que merece para que el producto sea realmente sostenible, favoreciendo así la recuperación de los componentes que lo constituyen. En este vídeo plantearemos un método para ver el cambio necesario, dando protagonismo al que realmente puede cambiar todo: el consumidor. Basta con ver unos datos de la generación de productos en el mundo en el último mes y medio. Automóviles, bicicletas, teléfonos móviles, celulares, ordenadores, computadoras, y también la evolución de una serie de impactos ambientales bien preocupantes. Hectáreas que se han desforestado, hectáreas que se han desertificado, toneladas de CO2 emitidas, toneladas de químicos tóxicos liberados al medio ambiente. Con el actual potencial de consumo y el impacto ambiental a nivel global, vemos lo lejos que estamos de la sostenibilidad. Pero mientras, nuestro mundo sigue enfocado en producir nuevos productos que desplacen a los ya existentes, bien porque ha llegado el final de su vida útil, o bien mediante el reclamo permanente de una supuesta mejora tecnológica. El modelo basado en reducir, reutilizar y reciclar no está funcionando. Lo de reducir no lo tenemos claro. Tenemos una sociedad de consumo que nos presiona para no pensar ni siquiera en ello. Esto, junto al incremento de la población mundial y su capacidad de consumo creciente, parecen ir en sentido contrario. Y lo de reutilizar aún menos, ya que no está prevista en la mayor parte de los casos la reparación de lo que se estropea y aún menos un hipotético segundo uso alternativo. A muchos nos puede sonar reutilizar envases de cristal para conservas caseras, sin embargo no hay nada previsto de cómo reutilizar un teléfono obsoleto. A nivel mundial no termina de funcionar esto del reciclaje. En 2017 se generaron 2.100 millones de toneladas de residuos, de las cuales solo se reciclaron 500.000 toneladas, es decir, menos de la cuarta parte. Además, de lo que se recicla, un 53% es papel y cartón, un 25% son metales, un 13% es vidrio, un 7% plástico y un 2% maderables. Y aunque suene muy bien lo de reciclar, para poder recuperar estas materias primas son necesarios unos procesos de transformación que consumen energía y productos químicos, que pueden llegar a ser tan contaminantes o más que volver a partir de materias primas completamente nuevas. Por eso es muy importante en la fase de diseño considerar el final de la vida del producto y su posterior reaprovechamiento. A día de hoy, por reciclar, entendemos justamente llevarlo al contenedor del color adecuado. Todo lo que entendemos por reciclable empieza y acaba allí. A continuación quedarán en manos de unas empresas subcontratadas que se encargarán de su gestión y que aportan una información escasa al ciudadano que le permita afianzar los buenos hábitos. El desconocimiento nos lleva a no poder elegir entre productos alternativos. Toda elección se reduce a aspecto y a precio, y las cualidades de sostenibilidad anteriores no se ponen en valor, pero no porque no se quiera, porque no hay forma de hacerlo. Bueno amigos, si os está gustando el vídeo no olvidéis darle al like o suscribiros para darle continuidad al canal. En este escenario, por ejemplo, el fabricante no diseña teniendo en cuenta el escenario de que el producto dure más tiempo, o que pueda tener un segundo uso al final de su vida útil. Tampoco tiene suficiente motivación para que este producto pueda ser fácilmente procesado al final de su vida útil. En cuanto al impacto durante el proceso de fabricación, su interés se limita a que su proceso productivo cumpla con las normas ambientales o que no consuma mucha energía para ahorrar costes de producción. En el modelo actual globalizado, el precio sigue siendo lo más importante.
Por tanto, fabricar grandes volúmenes favorece un coste unitario menor. Por si fuera poco, la obsolescencia programada facilita la renovación permanente de lo que compramos. Y todavía hay una obsolescencia programada más acelerada en ciertas tecnologías como móviles, dispositivos inteligentes en el Internet de las cosas, gafas de realidad virtual, drones, cuya vida útil queda reducida a veces incluso a meses, quedando el equipo nuevo. Esto es así porque muchas veces la empresa que creó ese producto desaparece, bien por quiebra, por fusiones, quedando sin la actualización del software necesario para que estas tecnologías sigan funcionando.